Buenas tardes, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Hernán, para los que no me conocen o no saben mi nombre, por ahí me conocen como el papá de, el marido de, el esposo de. Mi nombre es Hernán, ¿sí? ¿Amén? Ahora sí me conocen, Hernán. Como decía en el mensaje de WhatsApp, soy uno de los maestros encargados de ir presentando las enseñanzas. Hoy nos toca una que lleva como título Responsabilidad y Trabajo. Veo gente muy joven, están mis hijas y hay varias chicas que son jóvenes, muy jóvenes, hablando de jóvenes, ¿no? O sea, muy chicas en edad. La responsabilidad y trabajo en este punto podía estar enfocado un poco más a gente grande, ¿sí? Como gente muy grande, como mayor, como José, por ejemplo, que es mayor, ¿no? Que ya está pasando y ya comparte las reuniones de varones con nosotros, o como las chicas, o aquellos que están ya por entrar a la etapa laboral. Y está dividido en dos partes, una es la responsabilidad y la otra es el trabajo. Cosas que nos suceden en la vida, que es normal y que muchas veces nos da miedo el enfrentar las responsabilidades en un mundo. Salir de la primaria en un momento, entrar al colegio secundario que lleva todos sus miedos y temores, transitar por toda esa etapa de la vida que para muchos es hermosa, para otros es muy traumática, y cuando termina el secundario empezar con la responsabilidad de o seguir estudiando una profesión y una carrera, que es lo que está muy bueno y es ideal, o muchos tienen la responsabilidad de cargar con un trabajo por alguna circunstancia de la vida. Vamos a inclinar nuestros rostros un segundo, encomendamos la enseñanza al Señor y arrancamos. Dios, Padre Todopoderoso, Dios de misericordia, de amor, Señor, te damos gracias por este privilegio que tenemos de estar reunidos nuevamente, Señor. Este es un honor y es una honra, Señor, estar en tu casa de oración, Señor, junto a los jóvenes, Señor, presentando nuevamente un sacrificio y una ofrenda de nuestro tiempo para aprender más de ti. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo estés hablando a nuestras vidas, que estés gobernando, Señor, nuestro corazón y estés hablando a Él, Señor, que sea tu Espíritu hablando, que no haya palabra de hombre y que se entienda lo que realmente quieres para nuestra vida. Señor, ayúdanos a poner en práctica todo lo que aprendimos, Señor, todo lo que vivimos y todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Responsabilidad y trabajo. La Real Academia Española, ¿sí?, que es la que hace el diccionario que a vos te llega, ¿no? Ellos son de donde sale nuestro idioma, lo define a la responsabilidad como cualidad de una persona responsable. ¿Amén? Es algo loco decir, es una cualidad de persona responsable, es una definición muy ambigua. Ahora, la cualidad es el elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo. Entonces, la responsabilidad es el elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo. Somos personas, somos seres humanos, y muchas veces vemos a gente responsables que tienen esta cualidad innata, ¿sí? Responsabilidad que ahí vamos a ver, hay varias. Es una cualidad, es algo distintivo, es algo que está innato en la persona. Hay personas que son irresponsables por naturaleza, o dicen ellos ser irresponsables por naturaleza, y vamos a ver a través de la palabra que no es de esta manera. Así que si te consideras una persona
irresponsable por naturaleza, o sea que no podés llegar, por ejemplo, temprano a ninguna de las citas, déjame decirte que no hay una naturaleza tal de irresponsabilidad. ¿Amén? Es algo que está innato. La responsabilidad es algo que está en el carácter y es distintivo de una persona. Entonces va a ser una cualidad de la persona. Vamos a ser personas con cualidades responsables. La segunda definición que engloba a una persona responsable o responsabilidad es una deuda u obligación de reparar o satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Es una deuda o obligación. Tiene varias definiciones esta palabra responsabilidad. Tiene varias definiciones. Y una de ellas es la obligación de reparar. ¿Sí? Cuando nosotros rompemos algo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esconderlo? No. Tenemos la obligación. Una persona responsable es la que repone eso que rompió, ¿sí? Es una obligación de reparar o satisfacer por nosotros o por otra persona. Cuando uno es padre, ¿sí? Y tiene hijos, es responsable por los actos de sus hijos legalmente. Todo lo que hagan mis hijas, o sea, hasta cierta edad, yo soy el responsable. Entonces yo tengo que satisfacer eso que ellas hicieron, sea un delito, sea una rotura, ¿sí? O sea, algo que a ellas le haya recargado una culpa. ¿Ven? La tercera definición es cargo o obligación moral. Cargo o obligación moral que resulta para alguien del posible yerro o cosa o asunto determinado. Cargo o obligación moral, ¿sí? Y uno tiene la responsabilidad de tal acto. Si escucharon esta palabra, uno es responsable. ¿Quién fue el responsable de ese choque? ¿Sí? Tal persona tuvo la culpa porque entró en contramano, porque, no sé, atropelló a un ciclista, ¿sí? O el ciclista estaba mal en una autopista, por ejemplo. Tienen una responsabilidad. Entonces, engloba también el cargo obligación moral, hablando de la moralidad, ya no en lo legal, sino en lo moral. En lo moral tenemos una obligación moral, ¿sí? A causa de nuestros errores, a causa de lo que hagamos mal, ¿sí? Somos responsables de eso, eso nos cae encima, eso nos hace tener una obligación. Y la cuarta definición es la capacidad existente en todo sujeto activo, ser humano, ¿no? Esto habla de definición sujeto activo de derecho, para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Y esta es una de las definiciones que más afectan al ser humano. Es la capacidad existente de todo sujeto de reconocer y aceptar las consecuencias de cada acto que hagamos. ¿Sí? Somos responsables cuando nosotros somos capaces de reconocer y aceptar las consecuencias de algo malo que hicimos. ¿Bien? Entonces, estos 4 significados están totalmente relacionados. Si bien en el diccionario están por separado, están relacionados uno con otro. Y en Dios, todos unidos. No se pueden separar. Es imposible de separarlos. ¿Bien? Entonces podríamos decir que para armar una definición de todo junto, es la cualidad del individuo que abarca una deuda u obligación de reparar o satisfacer por sí o por otro a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal, el cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro o causa o asunto determinado y abarca la capacidad de todo individuo de reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Aceptar las consecuencias de un acto realizado libremente, con la voluntad, queriendo, ¿sí? Poder aceptar. Somos personas responsables. En cada etapa de nuestra vida esta definición debe ser recordada y entendida y aplicada. Como hijos de Dios debemos tenerla presente. En la vida la responsabilidad está desmerecida por muchos factores. ¿Sí? Cuando uno trabaja, como hoy compartió el pastor, ve la irresponsabilidad de muchos compañeros.
Cuando uno estudia, ve la irresponsabilidad de estos alumnos, compañeros también. ¿Sí? Hoy veíamos como compartimos en el almuerzo un video donde un nene quería hacer trampa para hacer en un examen, ¿sí? El machetearse, el copiarse. Y mi hija me dice, mis compañeros hacen todos lo mismo, ¿sí? En vez de estudiar, ¿sí? No estudian y no son capaces de tomar o tener o ser responsables de sus actos de no haber estudiado y aceptar las consecuencias, presentarte en el estudio, en el examen y que te vaya como corresponde. Amén, eso es ser responsable. Uno tiene que ser responsable de sus actos. En la vida, la responsabilidad está desmerecida, lo vamos a ver, van a estar en el colegio y les va a suceder esto, le van a decir no sean responsables en el estudio, no estudien, mejor macheteate. Cuando vas a tu trabajo, vas a trabajar, mejor no cumplas totalmente el horario, andate antes. Tenés que, no sé, hacer 50 pantalones, hace 20. Total, no se van a dar cuenta. Y ni hablar del robo, de llevarte. En el mundo, la sociedad los va a llevar a esto, va a tratar de llevarlos. Esto está inundado, salen de acá y es innato, eso está así, salen a la calle y se van a encontrar con esto. Es imposible que no les toque. Por eso es necesario este tipo de enseñanzas, este tipo de charlas. Recuerden lo que Dios dice. Sean responsables, ¿sí? Háganse cargo de cada una de sus acciones, porque todos debemos hacernos cargo. Pero la causa evidente es la falta de reconocimiento de culpa en el mundo, ¿sí? El mundo no se hace cargo de que falló, ¿sí? Pues como yo compartí el domingo pasado, ¿sí? ¿En qué fallé? ¿En qué hice cuando se los reprendía a los israelitas? ¿En qué fallamos? ¿En qué es lo que pude hacer? ¿Qué hice mal? ¿No? Este reconocimiento de culpa también está dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que hice mal? Cosas sencillas de la casa, en obediencia. ¿Qué hice mal? ¿Sí? El reconocimiento de culpa es la primera causa de que esta palabra responsabilidad esté totalmente desmerecida. Nadie tiene en estima la palabra responsabilidad o no saben ni qué significa. ¿Sí? Y la otra es la capacidad de reconocer y aceptar las consecuencias, como lo dije hace un rato. No está desmerecida por esto. Pareciera que todo es negativo en lo que es el mundo, lo que refiere al mundo. Si vos vas a estudiar, te encontrás con el bullying, te encontrás con el estudio. Si vas a trabajar, te encontrás con tus compañeros que te obligan a hacer cosas que no, o tratan de hacerlo, o tus jefes tratan de hacer que vos trates de hacer cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Pareciera que en el mundo se rige de esta manera y te tratan de llevar. Yo trabajo en ventas. En el que trabaja en ventas, realmente lo que es ventas, sabe que la venta es mentirosa, que la venta es tramposa, que la venta es engañadora. ¿Sí? Lamentablemente es así. Si estás buscando un trabajo en ventas y te vas a meter en la venta real, tenés que tener mucha fortaleza. El Señor tuvo que tratar muchísimo con mi vida, porque la venta te obliga a... El primer principio de la venta es decirle a Aliel que se lleve este púlpito que le va a quedar perfecto en el baño de su casa al lado del inodoro. Y yo lo tengo que convencer y él se va contento con su atril al baño de su casa y no lo necesita. Un principio de la venta. Entonces, ¿qué hacen? Que uno termine apagando su conciencia, por decirlo de alguna manera, como apretando ese botón diciendo a la conciencia, no, listo, quédate a un lado, listo, yo se lo vendo a Aliel, total, sé que no le va a servir, yo necesito la plata, mi jefe la necesita y hago eso. Entonces, este tipo de cosas van a suceder, es inevitable. Ténganlo presente, porque van a suceder. Y este es un ejemplo, por ejemplo, con el trabajo. Estamos hablando de un nivel laboral. Pero gracias a Dios, por medio de su palabra, vamos a ver que el Hijo de Dios, o por qué el Hijo de Dios, es catalogado una persona responsable en sus actos, hechos y en la gran mayoría dignos de confianza. ¿Sí? Un hijo de Dios debe mostrar que es digno de confianza. ¿Sí? Y vamos a ver por qué. Yo creo firmemente que la responsabilidad está íntimamente ligada a la gratitud.
Ahora, si somos hijos, vamos a ser hijos agradecidos. Y el tema principal y primordial, como todas las enseñanzas que venimos viendo, inclusive la prédica de hoy, lo que estuvieron en el mensaje, es que tenemos que ser hijos. Hay que ser hijos para entenderlo, porque si no es imposible. Si no, la corriente del mundo te lleva, te arrastra, te aplasta, te lleva. La responsabilidad, ser responsable y que el mundo te vea, tu jefe te vea como alguien responsable, tu compañero te vea como alguien responsable, tu compañero de escuela, tu profesor de cátedra o el que sea te vea como una persona responsable, es que seas un hijo verdadero que actúa en gratitud a Dios. ¿Bien? Ahora la pregunta es, por supuesto que todas estas cosas, yo te contaba de que yo trabajo en un comercio, muchos trabajan o no, muchos están estudiando, como te conté la anécdota de mi hija, pero hay muchos que estuvieron estudiando o están estudiando una carrera y tienen que ser responsables. Al ser responsables debemos empezar a cambiar actitudes, decir que no a ciertas cosas. No voy a robar, no voy a mentir. Son buenas obras, son buenos frutos, son obras que nosotros hacemos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos hacer estas buenas obras? Si somos librados por Cristo de nuestros pecados y miserias sin merecimiento alguno de nuestra parte, sino por la misericordia y la gracia de Dios, y a esto voy a que si tenemos que ser hijos y tenemos que entender este principio. Yo doy por sentado que todos entendemos y comprendemos esto, ¿sí? Si somos librados por Cristo de nuestros pecados y miserias sin merecimiento alguno de nuestra parte, solamente por la gracia de Dios, ¿por qué voy a hacer estas obras? Esa es la pregunta. Si Dios ya me salvó, si Él ya me rescató, yo me siento salvo, ¿por qué voy a hacer estas obras? Y la respuesta es porque después que Cristo nos ha redimido, que nosotros hemos aceptado esa condición pecaminosa que nos apartaba totalmente de Él, y Él nos redimió con su sangre y nos renueva, ¿sí? Y pone ese sello, como vimos al principio, de esa cualidad de hijo, como vimos, vamos a aplicar la definición de cualidad. Él nos sella con su sangre y también con su Espíritu Santo a su imagen, nos renueva, nos pone el sello y nos hace hijos de Dios. Esto es el proceso de santificación. Somos salvos, aceptamos, creemos en el Señor. ¿Sí? Nos predican, nos muestran nuestro pecado y decimos, sí, me arrepiento, yo creo que es Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios encarnado que vino. Para creer en el Hijo tenemos que creer que hay un Padre. Y si creemos en el Hijo, creemos en el Padre, sabemos que Cristo murió, resucitó, se fue, pero dio promesa de que iba a venir alguien, que es el Espíritu Santo, que nos iba a consolar. ¿Amén? Eso dice toda la palabra. Entonces, esa es la marca. Por eso les digo que hay que entender bien, que tenemos que ser hijos. He hecho un estudio un poquito más elevado, pero es importante de entenderlo. Entonces, con su Espíritu Santo, Él nos marca, nos renueva a su imagen, a fin de que toda nuestra vida nos mostremos agradecidos a Dios por tantos beneficios y que Él sea glorificado por nosotros en todo lo que hacemos. Él nos marca, nos redime, nos renueva a su imagen, a fin de que todo lo que hagamos en nuestra vida y todo lo que mostremos sea para su gloria. Todo lo que hagamos sea por Él y para Él. ¿A dónde fuiste? Fui a estudiar, pero por Dios. Charlas con una amiga, con una compañera, y vamos a decirle compañera, mejor no amiga, ¿sí? Compañera, y ves que hay charlas que son medias, subida de tonos, indecentes, o que te tratan de llevar para otro lado. Mostremos una actitud diferente. Vamos a mostrarnos agradecidos a Dios por lo que Él hizo, porque nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Hoy en día somos herederos del reino. Cristo vuelve. Esta es una promesa y se va a cumplir como todas las que se cumplieron. La mayor promesa es que el Hijo iba a venir. El Cordero iba a ser entregado, fue muerto, fue crucificado, derramó su sangre para remisión de pecados.
resucitó, que esto es lo primordial de este sacrificio. Si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Él resucitó y va a volver. Además de esto, es para que cada uno de nosotros esté seguro de su fe por sus frutos, esté seguro de su fe por sus obras. Cuando empezamos a decir no en forma responsable a ciertas actitudes que nos tratan de llevar o alejar de Dios, empezamos a mostrar obras. Esas son las obras. ¿Sí? Mostramos obras. ¿Somos salvos por nuestras obras? No. Nuestra fe, el haber creído, es una muestra. O sea, esas obras son muestras de ese haber creído en Cristo. Se transforma al revés, directamente al revés. Y finalmente, para que también por la piedad e integridad de nuestra vida, por nuestro creer, por nuestra vida piadosa, se conviertan aquellos con los que estamos teniendo contacto, los que nos conocen, los que nos rodean, los que nos ven, ¿sí? En nuestro prójimo, aquel que está a nuestro lado. Acompáñame a 1 Corintios 6, 19 al 20, se leyó en la prédica. Vamos a leer. ¿Qué me lo lee? Actividad. ¿Nadie? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro. Hoy lo escuchábamos en la prédica. Hoy el Señor hablaba exactamente lo mismo, el mensaje fue redondeado en el mismo. Está todo hablando de lo mismo. Y no es por precio que alguien pueda pagarnos, que pueda darnos. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por haber creído vamos a presentar nuestros cuerpos a Él. No hay otro motivo. Y Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos comprobar cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta. De la única manera de comprobarlo es conociéndolo, de la única manera es aceptándolo, teniendo intimidad con Él. Es de la única manera que lo podemos hacer. Vamos a ver un ejemplo de cómo esquivar esta responsabilidad en la vida. ¿Sí? Hubo una persona que esquivó una responsabilidad, algo que sucedió. Acompáñame al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles 8, ...9 al 24. Se los leo rápido. Dice, Hechos de los Apóstoles 9 al 24, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido a Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues no había descendido sobre ninguno de ellos,
Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Sí? Cuando muere Esteban, ¿sí?, hermano de Saulo y de todos los sacerdotes en ese momento, si viene la dispersión, los empieza a dispersar a todos los apóstoles, a todos los que estaban. O sea, se fueron todos menos los 12 apóstoles, menos, los 11, porque ya no estaba Esteban también. Los dispersa, se va la gente. Y la gente empieza, en vez de irse mal y callada, uy, mataron a Jesús y ahora mataron a Esteban y nos van a matar a todos, no, se iban y predicaban, empezaron a predicar. ¿Y a dónde fueron? Se fueron a Samaria, ese lugar donde los apóstoles no querían ir con Jesús. Jesús dijo: yo tengo y me es necesario pasar por ahí. Y ellos decían: no podemos ir ahí. Los apóstoles mismos. Bueno, esta gente estuvo predicando y predicaba. Entonces Felipe se puso a predicar y mucha gente se convirtió en ese lugar. Se convirtió a la palabra de Felipe con el poder de Dios. Y en el nombre de Cristo se convirtieron todos. Y estaba este mago Simón que hacía proezas, y acá viene el hecho de que puede haber milagros y muchas actividades que se pueden mostrar en muchas iglesias. Milagreros hay por todos lados, hechiceros hay por todos lados, y los existen. Y estaba este mago que hacía muchas cosas y tenía mucha gente agarrada de esos trucos que él hacía. Cuando ellos predican, toda la gente que lo seguía a Simón creyeron a Cristo, se arrepintieron de su pecado y empezaron a seguir a Felipe. Y uno de esos dice que es Simón. Dice que en el verso 13 que aún Simón mismo creyó. Y después de bautizarse, o sea que no solamente creyó, sino que se bautizó. Entonces cree, se bautiza, ya es un hijo de Dios, ¿no? Según la creencia popular, ¿sí? Y vemos que continuó, dice en el verso 13, con Felipe, y estaba atónito al ver todas las señales y milagros que ellos hacían. Recordemos que él cree a eso y se bautiza, pero ese creer era un creer egoísta, algo que no era sincero. Él creyó, sí, pero tenía algo en su corazón. Entonces, los apóstoles se enteran que mucha gente había creído en Samaria, entonces envían a Pedro y a Juan. Cuando ellos llegan, ¿sí?, ellos imponen las manos a toda la gente de Samaria que se había bautizado para que reciban el Espíritu Santo. Ahora, la gente se bautizó, pero el Espíritu Santo no estaba morando en ellos, ¿sí? Una de las señales claras es que en la salvación el Espíritu Santo en ese momento acá no les llegó por medio del bautismo. El Espíritu Santo vino por la imposición de las manos. Recordemos que era pueblo samaritano, todo tiene un contexto. Estaban los samaritanos y Pedro, que era judío. Pedro odiaba a los samaritanos en su momento. ¿Se acuerdan de comer con los inmundos? Cuando dijo: no, yo no puedo comer con los inmundos, o sea, no, ¿cómo voy a comer todos estos animales? ¿Se acuerdan la visión esa que le muestra el Señor? Baja los animales, no, ¿cómo voy a comer esto? No llames inmundo lo que yo purifique. La vida de Pedro estaba marcada por esto, y muchos israelitas y judíos verían lo mismo. Estaban en Samaria y se habían convertido. Entonces, de que ellos llegaran y ver que gente samaritana se había bautizado, había creído, se había bautizado, y ellos imponiendo las manos recibían el Espíritu Santo, porque no es que no lo recibieron, recibían el Espíritu Santo, era una enseñanza para
los judíos y los samaritanos que la salvación se había abierto para todos. ¿Sí? Ese fue el primer marco también de que la salvación iba a abrir para todo el pueblo gentil. Yo voy a salvar a todos. Esto es lo que decía el Señor. Entonces es una enseñanza para ellos. Y recién en ese momento recibieron el Espíritu Santo. Simón no, porque a Simón no se le impuso las manos. Cuando Simón vio que ellos por la imposición de manos recibían el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le ofreció plata, ¿no? Como decir, wow, yo quiero eso, tomá, ¿cuánto querés? Yo te doy lo que tenía, estaba lleno, yo te doy eso, yo quiero eso, para que por medio mío pasen esas cosas. Y ahí muestra el corazón de Simón, un corazón no arrepentido. Era un corazón que no había alcanzado salvación, había creído, tenía una creencia, pero no era salvo. Entonces, cuando él ofrece este dinero, Pedro lo reprende. Entonces dice que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios por dinero. No se obtiene de esa manera. Había un motivo egoísta, algo egoísta de parte de Simón. Y se está viendo el pecado, ¿no? ¿Lo están viendo? ¿Creí que quiso comprar? Hay un pecado. No tienes ni parte ni suerte en este asunto. Entonces Pedro le es tajante con lo que Dios dice. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete. Y acá es lo que la diferencia en la reacción que vamos a ver en un rato. La exhortación fue arrepiéntete. Hay que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Somos hijos de Dios y debe haber arrepentimiento. ¿Amén? Debe haber arrepentimiento. ¿De qué me tengo que arrepentir? De todo. De haber despertado hoy, haber pensado lo que sea. Muchas veces nos alejamos de Dios. Ahí tiene que haber arrepentimiento. Entonces Pedro lo exhorta y le dice, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Ruega al Señor. Arrepentite y rogá al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Hiciste mal, tenés pecado, tu corazón es malo, es negro. Rogá al Señor a ver si es posible que perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero en el verso 24, Simón le responde y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que he dicho. ¿Qué hizo Simón? Evitó la responsabilidad de su pecado. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? No fue responsable. Él no aceptó la culpa. Él no vio que era culpable de su pecado. Sí, él se lo hizo ver y dijo, sí, yo tengo esto, pero no voy a cambiar yo. ¿Qué hizo? No, sí, hermano, ore usted por mí, para que no venga eso malo que me dijo. Pero Pedro le había dicho que se arrepintiera. Entonces, él contesta, y si lo leemos por arriba pareciera hasta religioso, cristianoide, evangélico. Podemos tener muchos hermanos que hablen de esta manera. ¿Sí? Parece que es algo, no, es igual a nosotros. Rogad vosotros por mí, háganlo ustedes por mí. ¿Sí? En lugar de humillarse genuinamente y derramar su corazón delante de Dios, Simón le pidió a Pedro que orara para que perdonaran las consecuencias de su pecado. Simón creyó, simplemente un motivo egoísta, fue un creer. Siguió a Felipe porque esto le permitía seguir en contacto con la gente que ya Felipe le había sacado, porque él sacaba rédito de todo eso. Entonces vemos cómo una persona evade las consecuencias por unos actos, ¿sí? Y vemos esa definición que dice que tenemos que hacernos cargo. Si somos personas responsables, si somos en Dios, ¿qué tendría que haber hecho Simón si era un verdadero hijo? Arrepentirse, como le dijo Pedro, y humillarse delante de Dios. ¿Sí? Arrepentirse, humillarse y decir, me equivoqué, esto está mal, esto hice mal. Eso es ser una persona responsable. Esa es la primera marca de un hijo.
Un hijo de Dios es responsable. Eso se llama responsabilidad. ¿Sí? Cuando vayan a buscar un trabajo y digan, no, yo tengo para ofrecerle mi responsabilidad. Entonces, mire, yo cuando armé mi primer currículum, yo tenía 18 años, cuando armé mi primer currículum, o sea, datos, nombre, apellido, foto, ¿sí? Todo mi historial, no tenía mucho, tenía todo lo que es estudio porque era el primero, ¿no? ¿Cuánto trabajo podía tener yo a los 18 años? Mucha gente que ya tiene, y eso a veces es malo, pero malo en el sentido que por ahí tiene que trabajar muy temprano, ¿sí? A muy corta edad. O sea, yo tenía 18 años y empezaba a buscar mi primer trabajo, y lo primero que puse, ¿qué tengo para ofrecerle? ¿Toda una experiencia en trabajo? No, porque recién salía al campo laboral, entonces tengo mi responsabilidad, mi eficiencia y mi eficacia. Eso es lo que puse en mi currículum. Yo tenía 18 años, no conocía al Señor, y ya tenía como primer palabra en mi vida que me marcaba la responsabilidad. Y sin quererlo ya tenía esa definición, no la tenía totalmente así, hoy no la tengo en mente tampoco, si te la tengo que decir de memoria, no la sé, pero sí la tengo en mi corazón. Todas esas pautas están. La responsabilidad es el reconocimiento, tenemos que ser responsables de nuestros actos. ¿Hicimos algo malo? Seamos responsables. Sí, fui yo, por más que sea un garrotazo. Yo anoche le compartí una historia a mis hijas, nos vino el caso de cuando tuve que hacerme responsable. Macanón terrible, ¿quién fue? Y yo, y tuve que hacerlo. Y la respuesta fue totalmente diferente a lo que yo esperaba o merecía. ¿Sí? Tuve una experiencia complicada. Hubo alguien que salió a mi favor, defendió mi causa y yo tuve una respuesta diferente. Y cuando yo le contaba esto a mis hijas anoche, asociaba que yo soy un pecador. Somos corruptos de nacimiento, el pecado nos inunda, somos culpables, necesitamos de alguien que medie por medio de nosotros para poder ser salvos. Y hubo alguien que me sacó esa responsabilidad de pecado que me llevaba al infierno y la pagó por mí. Y la consecuencia hoy es diferente para los hijos. Si somos hijos, ya no vamos camino al infierno, porque Cristo pagó eso por nosotros. Ya no somos responsables de eso. Y eso es lo que debe marcar nuestra vida diaria y en cada cosa que hagamos. Estamos hablando del trabajo, algo natural que les va a suceder o ya le está sucediendo a muchos, o en el estudio. La responsabilidad, tener a Cristo presente, tener a Dios presente, tener el sacrificio que hizo Cristo y la responsabilidad que nos sacó de encima, la culpa que nos sacó de encima. Es para vivir toda nuestra vida en gratitud a Él. ¿Sí? ¿Se entiende? Toda esta definición de responsabilidad se resume en el amor de Dios, como decía el pastor hoy. Es amor, solamente amor por nosotros. Y va a hacer que el mundo me vea diferente. ¿Sí? ¿Por qué cuando hoy se está estilando mucho contratar personas evangélicas? ¿Sí? Evangélicas cristianas. En mi anterior trabajo me dijeron, ¿no tenés uno como vos? Ay, ¿qué era uno como yo? Que soy extraterrestre, está bien, yo no soy muy lindo, soy medio deforme, ¿no? Por ahí. Pero, ¿qué es uno como yo? Y cuando entendí esto, yo digo, bueno, es algo bueno, se ve. Porque si me está pidiendo uno como yo, no es uno como el otro que le roba, no es uno como el otro que le falta, no es uno como el otro, ¿no? Entonces, uno como yo era uno como Dios. Y tengo muchas fallas, como todos tenemos. Vivimos, fallamos, pecamos, pero tratamos de vivir y agradar al Señor. Amén. Hay que ser responsables en esto. Ahora, en relación al trabajo, vamos a ver si llegamos. 2 principios, ¿sí? Esto es rápido. No temas al hombre, ¿sí? No hay que temerle al hombre. No hay que tenerle miedo al hombre. No, habla de un temor reverente. No temas al hombre. Este tipo de temor busca el aplauso de los hombres, ¿sí? Busca el aplauso del hombre. Este tipo de temor controla lo que hacemos y decimos para que los otros no vean. Este temor, o sea, ¿yo qué hago? Yo me muevo, inclusive dentro de la iglesia. Yo entro a la iglesia y soy diferente, entonces yo controlo lo que digo.
controlo lo que hago. ¿Por qué? Porque está el pastor, está el hermano Carlos, están los chicos de la alabanza, entonces ¿qué hago? Yo me controlo, ¿no? Soy Brian, el que lee la lectura, entonces estoy tranquilo, todos me ven así. Pero Brian cuando sale de acá puede hacer un desastre. No conozco la vida de Brian afuera, no es que lo vi, pero si lo estás haciendo, arrepentite. ¿Está? Este temor del hombre controla lo que hacemos y decimos para que otros nos vean, ¿sí? Para entrar, para compartir, ¿sí? Ahora, esto en un grupo de adolescentes, de jóvenes, es normal. Y dentro de la iglesia también pasa. Muchos jóvenes se sienten excluidos porque hay, o se ve, o se aparenta ser el súper espiritual. Los hijos de es una cosa, una barrera para muchos jóvenes porque si no, son allá arriba, ¿no? Los voy a tocar y me voy a prender fuego, ¿no? Se ve muchas veces de esa manera. No sucedía, si yo estoy casada con una hija de, ¿sí? Y sabemos de qué estamos hablando, no de pastor sería, ¿no? La P es de pastor, ¿bien? No hable mal, miren cómo saben. Hay que reírse, hay que compartir, ¿bien? Entonces, eso frena mucho, ¿sí? Frena mucho a la gente, no comparten, ¿por qué? También me voy a poner con ellos, y no, con los chicos se ponen, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hablarán tanto? ¿Vieron que se juntan acá y están cuchicheando? ¿Qué es lo que estarán haciendo, no? Y decir, bueno, a veces no, y eso me frena. Ese es el temor al hombre, temer a lo que él pueda decir, a lo que ella pueda decir, a lo que el pastor pueda decir, a lo que los hermanos puedan decir, hace que nosotros controlemos lo que hacemos y lo que decimos. No nos mostramos tal cual somos y no dejamos que Dios actúe. Nuestras mentes están controladas por las caras, los gestos y las actitudes. Yo soy de gesticulizar mucho, mi cara dicen que dice mucho, yo no me veo, tendría que tener un espejo, ¿sí? Pero nuestra mente se controla por eso. Cuando estamos acá arriba, y la otra vez estuve acá arriba y vos mirás y están cabeceando y siempre es así, eso controla a veces lo que estás haciendo, ¿sí? Las caras, si te están aprobando o no te están aprobando, está diciendo algo bien, está diciendo algo mal, ¿sí? La cara del otro, ¿sí? Estoy en este lugar y él me está mirando mal. ¿Será que estará enojado conmigo? ¿Sabe lo que hice? No sé nada, a veces ni lo conozco, la única que conozco es a mi hija, ¿no? Porque después no tengo trato con muchos de ustedes, salvo de estar, ¿no? Pero la mente es controlada por las caras y los gestos del otro, de la persona, y llevada al trabajo por la persona que nos contrata. Entonces nuestro trabajo debe ser hecho para Dios en todo sentido. Pues estamos hablando del trabajo, pero todo tiene relación con todo y somos hijos de Dios y nuestra vida es una vida en Dios, ¿sí? Es una forma de vida. Siempre le digo esto a mis hijas, me lo dijeron así, me lo enseñaron así, es una forma de vida. Vivimos diferentes, somos ese diferente, tráeme ese que es como vos. Listo, te lo traigo. Vamos a ser diferentes, pero que seamos diferentes, porque también el Evangelio, Dios mismo es blasfemado por nuestras malas actitudes, como la de no reconocer, como la de Simón. Todo ser humano, no hay uno, acá adentro no debe haber uno, seguro, me incluyo, que no luche contra este temor del hombre, ¿sí? Todos luchamos contra el temor al hombre, todos luchamos contra este temor. Todos buscamos ser aprobados y aplaudidos por otros seres humanos. Queremos estar en un grupo, si voy a estar con ellos, quiero que me aprueben, quiero que me digan, ¿sí? La mejor manera es que me conozcan. Y ahí radica este problema, el temor al hombre, Busquemos en Proverbios 29-25, el mayor problema es este. En relación al trabajo, el temer a un hombre. Ya vimos que tenemos que ser responsables. ¿Por qué soy responsable? ¿Por qué llego temprano? ¿Por qué cumplo mis tareas? ¿Por qué me hago responsable cuando hago algo mal? Y tenemos que ver y analizar. Proverbios 29-25, lo vamos a dividir en dos. La primera parte dice el temor
al hombre es un lazo. ¿Sí? El temor al hombre es un lazo, es algo malo. Y la parte B dice, pero el que confía en el Señor está seguro. El que confía en el Señor está seguro. Para reconocer qué gobierna nuestra motivación, debemos hacernos unas simples preguntas. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos hace reaccionar ante una falta de aprobación? ¿Fuiste no aprobado? ¿Fuiste rechazado alguna vez? Sí, ¿no? Bullying, colegio, escuela, iglesia muchas veces, ¿sí? No acá, ¿no? Porque venimos de muchos lados. Fuimos rechazados. O sea, ¿qué es lo que motivó tu reacción? ¿Qué es lo que motivó? Cuando esa persona te rechazó, te miró, se alejó, a veces sin quererlo. ¿Qué es lo que motivó? ¿Cómo reaccionamos? La primera pregunta. ¿Qué pasa en nuestra mente cuando esa persona no nos acepta, nos rechaza? No puedo encajar en ese grupo. ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Respondo con una mala actitud? Cuando alguien me dice algo, cuando alguien me regaña, cuando alguien me hace ver un error, porque esto dice muchas veces el error, te hacen ver el error, ¿sí? O cometiste y se me cayó el vaso, se rompió, te hacen ver. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos ante esa falta de aprobación? ¿Tememos al hombre o confiamos en el Señor? Nos daremos cuenta que todos los seres humanos tememos al hombre. Todos tememos al hombre. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pensar? ¿Qué es lo que va a hacer? Ahora, ¿cómo luchamos contra eso? ¿Sí? Y muchas veces dentro de la iglesia también. ¿Sí? Dentro de la iglesia es peor porque debe ser diferente o no debe suceder. Entonces dijimos que no hay que temer al hombre, entonces el otro, es evidente, es teme a Dios. ¿Cuál es la mejor arma para luchar contra el temor al hombre? Temer a Dios. Combatimos el temor al hombre cuando transferimos nuestro temor al Señor, cuando dependemos de Él, cuando nos importa lo que Dios dice de nuestra actitud, no lo que dice el hombre. ¿Sí? Cuando transferimos ese temor reverente al Señor, es cuando empezamos a luchar contra ese miedo o contra ese temor de ser aceptado por la otra persona. Porque es inevitable que nosotros, al temer al Señor, las personas me empiecen a aceptar. O no, la persona que es impía te va a rechazar, pero tus pares cristianos te van a aceptar. No se trata de dejar de temer. No es hacernos inmunes al temor, sino más bien de temer correctamente o tener el temor correcto de la persona correcta. ¿A quién debemos temer? A Dios, no a un hombre. Si lo llevo al ámbito laboral, tenemos temor de nuestro jefe. Un jefe que te dice cosas y tenés que hacer cosas y tenés que hacer. ¿Bien? Entonces, no, temamos a Dios. Un ejemplo del temor correcto, y lo encontramos en Éxodo 1, 16, 21, no lo vamos a buscar, recuerdan, es la historia de las parteras que no temieron al rey de Egipto. ¿Recuerdan esta historia? El rey de Egipto le dijo a las parteras, maten a todos los chicos que nacen. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Y las parteras qué hicieron? ¿Cumplieron eso? No. ¿Temieron a quién? A Dios. ¿Sí? Cuando llegaban a la casa, listo, le ayudaban y tenían. Cuando iban al rey, decían, no llegamos ahí, ya había nacido y no sé dónde está. Son tan fértiles, son tan fortachonas que, no sé, los largaban así. Eso fue lo que dijeron las parteras. Temieron a Dios. Ellos no quitaron la vida. Temieron al Señor. Antes que temer al hombre, antes de lo que diga el hombre. En Deuteronomio 1:21, lo leemos rápido, Brian, Deuteronomio 1:21. O sea, hay alguno que quiera leer que no sea Brian, también estaría bueno. Brian es el locutor oficial.
Deuteronomio 1:21. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Entonces el Señor que dice acá, no temas. ¿Sí? No temas al hombre para entrar a la tierra, este era el contexto, para entrar allá, vayan, poséanla, no tengan miedo, no temas al hombre, no temas lo que el hombre te pueda hacer. Este es el consejo de Dios, cuando Dios está con nosotros, está en nuestra vida, Él te dice no temas, Él es soberano y Él gobierna todo, te dice no temas. En Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cómo luchamos contra el temor al hombre? Temiendo al Señor, témanme a mí, conózcanme a mí, conozcan mis mandamientos, obedézcanme, conozcan al Señor, busquen de Él, búsquenlo, témanme a mí. Ahora, ¿cómo se relaciona esto de no temer al hombre? Mejor temer a Dios en nuestro trabajo, porque de esto se trata, la charla o la enseñanza. El apóstol Pablo nos ayuda a entender esta relación en un balance perfecto. En Colosenses 3:22, Pablo, el apóstol, nos dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Esta es una actitud responsable, no para servir al hombre, para ser visto, dejamos de temer al hombre, vas a un trabajo y yo cumplo mi horario porque mi jefe me está mirando por las cámaras. No, lo hago porque el Señor es el que me llevó a cierto trabajo, a cierto estudio. Esto se aplica a todas las partes de la vida. Estamos hablando del trabajo, pero esto se aplica en todo, en el estudio. Chicos que están estudiando el secundario, se levantan temprano y van a la escuela. ¿Escucharon? Temprano, llegan temprano, deben hacerlo, deben levantarse, deben estar antes, ¿sí?, del horario. Ni hablar de estudiar, ni hablar de comprometerse, no machetearse, ni ratearse, ni nada de eso, porque a Dios no le agrada. Y ya lo saben, hoy se los dije. ¿Qué fecha es hoy? Hoy lo firmo, empiezan las clases, les va a ir mal si hacen eso. ¿Sí? Gracias. Siervos, obedezcan en todo a sus amos. Obedezcan en todo a sus amos. Obedecer a nuestros jefes, ¿sí?, pero hace una pequeña corrección. Cambia una actitud negativa, que es la de agradar al hombre, por una actitud positiva, que es la de temer al Señor. Obedezcan a todo, en todo a sus amos, a sus patrones, a sus jefes, a sus maestros, pero siempre y cuando eso no los lleve a pecar. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que obedecer todo, pero hay actitudes como la que te dije al principio en la venta, ¿sí?, y te pasa en venta o en muchos trabajos igual, ¿sí?, que vos tenés que hacer como una objeción de tu conciencia, apartarla, alejarla para cumplir algo que ellos te están diciendo. No tengamos miedo de decir no en esos casos y aceptar las consecuencias, y eso es ser responsable. No tengo miedo, no tengas miedo de lo que el hombre te puede hacer, no tengas miedo de ese que te puede quitar la vida. Vamos a tenerle miedo al que puede mandar el alma al infierno. ¿Sí? ¿Se entiende? La Biblia nos enseña que debemos trabajar no para ser vistos por los hombres y buscar su agrado, sino más bien agradar primeramente a Dios, el cual recompensará a su debido tiempo. Esta recompensa al obedecer a nuestros jefes, por ejemplo, vamos a llevarlo a cualquier ámbito, ¿sí?, la obediencia a nuestros padres,
¿sí? Estamos en trabajo, obedezcan a los padres, obedezcamos a nuestros padres, a aquellos que estamos o que están todavía con sus padres. Obedezcan, porque hay recompensa. Esta recompensa, obedecer a nuestros jefes, siempre y cuando esto no nos lleve a pecar, ¿sí? No es una recompensa terrenal de aprobación del hombre, más bien es la recompensa que más importa, es el fruto de Cristo en nosotros. Cuando trabajamos con excelencia, teniendo la mirada en la eternidad, lo digo de vuelta. Hay una recompensa que importa y es el fruto de Cristo en nosotros, cuando ponemos nuestra mirada en la eternidad. Esto por leerlo, tenía en la mente y leerme me trabuqueó. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la recompensa, tener a Cristo, teniendo nuestra mirada puesta en la eternidad. Por eso el apóstol Pablo sigue diciendo en Colosenses 3, 23 y 24, Brian, ¿me ayudas? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Solamente al Señor, no hay otro. ¿Sí? Cuando vamos a trabajar, cuando vayamos a buscar trabajo, tengamos esto en mente. Sea el trabajo que se consiga, sea la labor que se consiga hacer, sea lo que se haga, obedeciendo a los padres, a maestros, a donde vayan. Obedezcamos al Señor, pero teniendo en mente esto, que la recompensa es del Señor, y es esa eternidad que Él ya pagó a precio de sangre. No la podemos comprar como trató de hacer Simón. Es imposible que la podamos comprar. Él ya pagó, ya nos sacó esa responsabilidad del pecado, se la transfirió, abonó totalmente la deuda que teníamos y nos espera en gloria. Va a volver a buscarnos. Y nos ha dejado huérfanos. Está allá arriba mirándonos y no sabe qué, arréglense como puedan hasta que yo vuelva. No, nos dejó el Espíritu Santo. Es ese que actúa en nuestra conciencia. Es ese que nos dice, esto está mal. Rompí eso, ocultalo. ¿Vieron ese dibujito del diablo rojo y el angelito? Bueno, es algo así, es algo dibujado de esa manera, pero bueno, no actúa así. El Espíritu Santo te dice, hacelo. Y nuestra propia carne, es el diablito rojo, te dice, ocultalo, desobedecelo a Dios. Hacé caso a tu corrupción innata, no, pero el Espíritu te da testimonio, tu Espíritu, de que somos hijos. Y obramos conforme a eso. Pero es nuestra responsabilidad ir cambiando eso. ¿Eso viene solo? ¿Vino solo por el bautismo? Ya me bauticé yo. Bueno, sí, no, recibí el Espíritu, ya está, soy hijo. No, ya vimos que no. Mucha gente cree, sí, yo creo. Y vi muchas personas. Cuando van pasando los años, vos ves muchas personas que creen, y vos decís, creyó, le predicamos y cree, vino, se bautizó, sí, quiero, se chapucea. Y se pegó alta mojada y después no sabemos más nada. Se van, abandonan. No siguen la carrera, nos prosiguen. Hay un proceso de santificación que es paulatino, que es diario, que pasa en cada momento de nuestra vida, en cada etapa. Acá hay diferentes etapas, tenemos de lo más variado. Están los chiquititos allá, el jardín de infantes, después tenemos los de la primaria acá y el secundario que está a punto de terminar acá. Son diferentes etapas. Y en cada etapa el Señor habla diferente. No le habla igual a mi hija o a mis hijas que están acá, como me habla a mí, o como le habla al pastor, o como le habla a sus hijos, como le habla a Brian, como le habla a cualquiera de los que estamos en este lugar. Dios va tratando, es paulatino, y lo va haciendo. Y hoy quiere que entendamos que debemos ser responsables. Y esa responsabilidad no va a ser que mi papá quede bien. ¿Sí? Pues si no, si yo me tengo que portar bien porque es mi papá, hablando de los hijos de, ¿sí? O cualquiera hijo, decir, no, ¿quién te educó? Entonces, no, quiero que mi papá, que Sergio sea, mira, miren a Sergio cómo me educó, yo soy él. No, ¿quién es nuestro Padre? El Señor. Lo que hagamos tiene que ser para que Él sea glorificado y exaltado. Nuestra responsabilidad recae sobre eso. Si rompemos algo, seamos responsables, fui yo. Aceptemos las consecuencias. ¿Mentimos? Arrepintámonos. Tratamos de mercanciear con el Evangelio. Arrepentite.
Hay llamados a la obediencia a todo momento. El Espíritu nos llama a obedecer. Conclusión, vamos a ver 3 principios a modo de conclusión de todo y ya vamos terminando. Dios nos llama a trabajar no para ser vistos por nuestros jefes y buscar su agrado, sino primeramente para agradar a Dios. Esto hay que tenerlo presente. Somos hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Cómo te presentas? Soy un hijo de Dios. Tu jefe no lo va a entender. La persona que voy a una entrevista, soy un hijo de Dios. O sea, no. ¿Cuál es tu mejor presentación? Es que cuando consigas el puesto de trabajo, todos tus actos, tu compromiso, tu trabajo, tu fidelidad, tu eficacia y tu responsabilidad den gloria a Dios. ¿Sí? Que ellos reconozcan que hay algo diferente. Esa es la mejor carta de presentación de un hijo. ¿Sí? No ese, sino yo soy el hijo de, vengo, yo sé, sí. Mucha gente consigue puestos de esa manera, políticos que consiguen sus puestos de esa manera pagando, médicos que ejercen la medicina pagando por títulos. No es el caso de nuestro doctor. ¿No? ¿No, doctor? No, tiene título. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra carta de presentación? Nuestra actitud. La responsabilidad. ¿Qué es eso de responsabilidad? No, tenés que ser responsable. Mi mamá me dice, tenés que ser responsable. ¿Qué es eso de responsable? Ahora ya lo sabes. ¿Sí? Es todas tus actitudes delante de Dios. Sos responsable por todo lo que hagas. Todo lo que hagas tiene consecuencias. Y hay que hacerse cargo de cada una de las cosas que hagamos. ¿Sí? Es la cualidad innata en nuestra vida. ¿Sí? Y esa cualidad innata en nuestra vida es Cristo. Si Cristo está siendo formado en nuestra vida por el Espíritu Santo y nosotros somos irresponsables, quiere decir que Dios es irresponsable. Si nosotros robamos, quiere decir que Dios es el que roba. Si nosotros, todas las cosas malas que hagamos marcan lo que Dios no. ¿Sí? Y el Espíritu mismo nos habla y nos dice de esta manera. ¿Se entiende? Y es un trato diario, de lucha, de caminar y avanzar y decir, yo sí sigo, y sigamos adelante, avancemos. Se van a equivocar, van a caer, van a tropezar, sí, levántense. Estamos todos magullados. Todos los que están allá atrás, yo los veo, ustedes no lo ven, todos los que están allá atrás están todos magulladísimos, están golpeadísimos por la vida, ¿sí? Por cosas que sucedieron, por equivocaciones, por errores que nos pasan, pero nos levantamos y seguimos adelante, ¿sí? Con Dios como promesa y como estandarte. Vamos adelante, ¿sí? Entonces, Dios no nos llama a trabajar para ser vistos, sino para agradarlo a Él. Segundo principio, es importante no tener miedo a decir no a situaciones que nos conducirán a pecar. Y esta es complicada. ¿Por qué? A mí me costó un puesto de trabajo. ¿Sí? Esto está de testigo mi esposa. Así conocí Banfield igual, así que estuvo dentro del propósito de Dios. Yo trabajaba en Longchamp, era encargado de un local y por tema de ventas también, siempre en el mismo rubro, me imponen algo en tema de venta. Y mi conciencia era totalmente golpeada, era un martillo y golpear por esto de estar mintiendo y era estafar y necesito plata y traerme plata a algún lado. Y era una cosa terrible. Y hasta en un momento empecé a decir no a esto porque no era, me iba a llevar a que yo empezara a hacer las cosas mal. O sea, toda esa responsabilidad iba a recaer sobre mí. Estafar a una persona, como hablamos de ese ejemplo. O sea, se vivieron cosas diferentes. Yo trabajaba en una casa que vendía el artículo del hogar y electrodomésticos, que estuvo un tiempo acá en Camino Negro y Marsella. Y en ese tiempo estaba en la sucursal de Longchamp. Y era estafar a ancianos. ¿Vieron viejitos, abuelitas? ¿Tienen abuelas? ¿Algunos sí? ¿Bien? Era estafar a los abuelitos. Hubo una gran estafa con ANSES. Hubo una financiera que estafó mucho. Entonces, en eso metieron al negocio. Estafaban nietos que venían y sí, le robaban descaradamente a los abuelos. Entonces, en ese momento tuve que decir que no. Cuando dije que no a una cosa, vino otra que atentaba contra mi moralidad. Entonces era no, tampoco, esto tampoco. Y decir no, me llevó castigado a la sucursal más calurosa, porque era una pecera,
En verano hacía 50 grados de calor, parecía un horno, esta que está acá en Marsella, y Camino Negro. Y yo sufría, mi esposa me veía llorar y yo llegaba cansado y yo no los veía más porque los veía siempre. Yo salía a trabajar, iba con ellos y pasamos un momento, pero por decir que no. Dije que no en su momento, no tengan miedo. En ese momento no lo entendía. Y Romy a veces me decía, pero algo bueno tiene que salir de esto. Y yo así vine a Banfield. Empecé a venir a Banfield todos los días, me quedaba acá, me iba a la Plaza de Loma al mediodía porque no me podía quedar en el local, estaba comiendo un sanguchito mientras hablaba por teléfono estuve con las nenas, con Romina, y así estuve 6 meses así. Iba, venía, me metí en deuda, me equivoqué, tuve que pagar, fueron unas cosas que Dios trató mucho con mi vida. Y así conocí todo el barrio, y así conozco el barrio, y así llegué. En su momento como me dijeron, no, tenés que pasar por situaciones, siguieron pasando muchas cosas, y después se acomodaron. Dios fue mostrando su gracia. Y hoy estoy acá compartiendo con ustedes una anécdota que yo no entendía. ¿Sí? Estoy diciéndote, decirle que no a tu jefe en una situación que te puede llevar a pecar. Pero no tengas miedo de las consecuencias. Si eso afecta o te puede llevar. No sabes que el mundo te va a decir, no, cállate, hacelo, porque te va a echar. Y si te echas, ¿qué vas a hacer? No vas a sobrevivir, vos no vas a cobrar tu sueldo. El mundo te lleva a eso, lo va a llevar. Pasé, sí, se achicó mi poder adquisitivo muchísimo. Tenía gastos que ya no tenía. Sufrir y ver, pero Dios me sostuvo a mi familia, sostuvo a mis hijas. Pero por dicho que no. Fue más importante lo que Dios decía. Este muchacho que quería convertirme en ese espantapájaro mundano, me decía, yo no te entiendo, no entiendo por qué me decís que no. ¿Entendés? Si es así, vos no querés avanzar, vos no querés progresar. Sí, pero no de esa manera. Y después de mucho tiempo de sufrir, de Dios tratar conmigo, acomodó muchas cosas. Entonces, segundo principio, no tengan miedo. Decir que no en circunstancias o en situaciones que los van a conducir a pecar. Sepan distinguir eso, sepan distinguir cuando hay mentira, hay pecado. Cuando hay algo medio oscuro, hay pecado. Los va a llevar a pecar, los va a llevar a apartarse de Dios. Si se apartan de Dios, se apartan de la gracia. Es así. Dios está siempre, no se va a ir, pero van a empezar a caminar solos. Y van a empezar a golpearse para acá, para allá, todo golpeado, ensangrentado, y Dios diciendo, volvete a mí. Acá, listo, seguro. ¿Sí? Tercer principio, por último y más importante, recordemos que servimos al Señor aún en nuestro trabajo, en lo que nuestros jefes, o cuando son difíciles, o como te comentaba recién de lo que me pasó, para que Cristo reciba toda la gloria, porque Él es tu mayor herencia y tu mayor gozo. Cristo tiene que recibir toda la gloria en nuestra actitud. Yo puedo volver a trabajar con ellos. Si bien este negocio cerró, está el otro que me está esperando desde que me fui. ¿Entendés? Me dijo, cuando quieras volvé. Pero por esa actitud. ¿Entendés? Él se fue, me dejó la llave del negocio. Me dio una camioneta. Los que me conocen de años saben que una vez yo lo llevé atrás de una caja, ese fui yo. Que fueron a Longchamp y yo lo llevé en la caja de la camioneta hasta la estación. Los que fueron y se acuerdan, si hay alguno acá, sabe que fue así. Él no fue porque él estaba. Pero Dios permitió que pasaran situaciones que yo no las entendía y no las comprendía en el momento, pero sí clamábamos a Dios buscando esa respuesta. Y no tuve temor de decir que no. Cuando yo hablaba con mi pastor en ese momento, era decirle, pero me está chocando, me choca mi conciencia, no puedo decirle que sí, no puedo hacerlo. Y ese pastor, ese consejero o el que sea, me dijo, sí, pero la culpa es de él, vos hacelo igual.
y después me terminé yendo de esa iglesia. ¿Sí? Me terminé yendo porque no fue el consejo. No es este consejo, vos tenés que decir que no. Si Dios te dice que no, y tenés que estar seguro que Dios te dice que no, cuando sos hijo, hacelo. ¿Sí? Cristo recibe toda la gloria cuando hacemos eso. Él es glorificado y Él es nuestra herencia y nuestro gozo. Sirvamos a Dios responsablemente para que Él reciba toda la gloria por medio de nuestras actitudes, nuestros hechos y nuestras palabras. Esto es lo que Dios quiere hoy compartirnos y hablarnos. Seamos responsables, seamos hijos de Dios que viven una vida real. ¿Sí? Una vida, una forma de vida real. No es algo meramente, no, vengo a la iglesia y comparto y ya está. Somos personas ya entrando en adultez, muchos están en adolescencia, muchos están en preadolescencia, pero es válido para toda la vida. Lo que escuchan hoy se aplica hoy, día a día, y les va a servir. No tengan miedo de decir que no y sirvan a Dios con todo su corazón. ¿Sí? No tengan miedo. ¿Sí? Y sean responsables. A partir de ahora sean responsables. Porque si saben que fallan, no le están fallando a nombre ni a tu mamá ni a tu papá, sino a Dios. ¿Sí? La responsabilidad de decir, yo hice esto. Y va a ver cómo cambia la situación. ¿Sí? Cuando uno hace algo malo, arrepiéntase. Porque Pedro le dijo a Simón, arrepiéntete y pide perdón. Arrepiéntete, cambia. Arrepintámonos. ¿Sí? Seamos responsables. Eso es una marca de la responsabilidad como hijo. Así que bueno, inclinemos nuestros rostros un segundo. Ya estamos bien. 1:10, Carlos. Bien. Señor, te damos gracias, Padre, por este privilegio que tenemos, o que tuvimos, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, poder compartir un momento leyendo, poder estar reunidos, unánimes, Señor. Te doy gracias por cada uno de los jóvenes que Señor, ha ofrecido su tiempo, Señor, una ofrenda grata, olor grato, agradable a ti, Señor. Te doy gracias por cada uno de ellos. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes en este momento, Señor, a entender lo que quieres hablar a nuestras vidas. Señor, estamos creciendo, vamos avanzando diariamente. Y el tema de ser responsables, Señor, y el miedo que implica el conseguir un trabajo, el diario caminar o la vida, Señor, nos lleva a temer muchas veces a cosas incorrectas, Señor. Ayúdanos a entender que el temor a ti, Señor, es el que nos va a guiar diariamente. Dios Padre, te pido por cada uno de ellos que puedan, Señor, conocerte, Señor. Aquel que todavía no ha entregado su vida completamente a ti, Señor, que sea hoy su día de salvación, que hoy pueda conocerte verdaderamente y poder llegar a tus pies, Señor, para poder obrar conforme a tu voluntad, Señor. Tú conoces sus corazones, tú conoces cada una de sus angustias, dolores y cosas que están atravesando, Señor. Te pido que trates con cada uno de ellos, Padre, que consuele sus corazones, que los abrace, Señor, y que sea tu Espíritu Santo obrando en cada una de sus vidas, Señor. Esperamos tu regreso. Tú eres nuestra corona, tú eres nuestra eternidad, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga.